Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en toda esta guerra que hemos estado librando? Yo creo que bien, ¿verdad? Hemos estado platicando, hemos estado viendo diferentes cosas y bendito sea Dios de que todo está bien dentro de la iglesia. Démosle gracias a Dios porque nos ha guardado dentro de todos estos vendavales que están llegando al mundo, ¿verdad? Solo es cuestión de mirar hacia el sur y vemos Centroamérica golpeado terriblemente por el huracán ETA y les hizo un daño terrible en Honduras, en El Salvador, en Guatemala. Bueno, nos alcanzó a golpear aquí en México, en la zona sureste, como es Chiapas, como es Tabasco. Tabasco fue golpeado ahí terriblemente, pero bueno, dentro de todo Dios ha tenido y sigue teniendo misericordia con todos nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero la palabra habitar significa estar permanentemente en ello. Así que, hermano, si tú permaneces en Él, seguramente tú vas a estar exentado de todo lo que llegue, todo lo que esté golpeando a diferentes partes del mundo. Y próximamente, bueno, pues creemos que las vacunas van cada día trabajando en su proceso y no tardan, ¿verdad? También es como decir, el juicio de Dios está próximo a decir el Señor, basta, nos dio un tiempo para acercarnos a Él, un tiempo para afirmarnos, un tiempo para establecernos totalmente y dejar afuera todo lo que nos estorba. Nos hizo ver la fragilidad de lo que somos, la fragilidad de lo que tenemos y cómo todo es disipado en un simple soplo. Así que, hermano, meditemos en todo lo que está sucediendo. Meditemos en lo que está aconteciendo alrededor nuestro para acercarnos a Dios y decirle al Señor, gracias, muchas gracias, por la misericordia con la cual tú nos has envuelto. Sabemos que ha habido hermanos que han partido, pero también sabemos que están contigo. Sabemos que tienen un lugar muy especial ahí junto a tu regazo, Señor, y bueno, pues eso es lo más maravilloso, ¿verdad? Así que, hermanos, hoy quisiera que me acompañaras al libro de los Hechos, capítulo 2, en el versículo 36. Este es el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Jesús se ha ido, ha entregado el Espíritu Santo, es decir, ha delegado su autoridad sobre los 12, sobre los 120, y los 12 tienen una encomienda muy grande, ¿verdad? Evangelizar al mundo. Y el resto de los 120 pues tienen también que hacer, ellos también tienen que estar haciendo otras cosas, tienen que ser el pueblo santo. En el corazón de Dios han existido dos cosas, ¿verdad? Una, que Él ha querido siempre una familia, que Él ha buscado una familia que le busque. Y bueno, a los que han aceptado les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un tiempo de gracia, un tiempo infinitamente del amor de Dios derramado sobre nosotros y que necesitamos irlo viendo. Aquí en el capítulo 2, en el versículo 36, después del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, la delegación de autoridad y el establecimiento de una iglesia nueva, conocida como la iglesia cristiana, ¿verdad? El Señor da una serie de enseñanzas, una serie de cosas, pero tienen que estar fundamentadas en algo especial. Versículo 36 dice, sepa pues, es decir, necesario y obligatorio conocerlo. Ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amo y dueño de la vida con el título de Kyrios, o Señor, y Cristo, Mesías o ungido. Lo ha hecho el dueño de tu vida ungido y Él es el Señor. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles,
varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y aquí a través de estas palabras se inicia el gran llamado a todo el mundo a ser contemplado como parte y miembro de la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, su cuerpo, o el corporativo, ¿verdad? Y les dice que tienen que ocurrir varias cosas. Primero, Pedro en el versículo 38 les dice, arrepiéntanse. El término que utiliza aquí Pedro es metanoia, y metanoia habla de un cambio de mentalidad, un cambio de pensamientos. Es muy difícil entrar al reino de Dios con los pensamientos que la cultura nos ha dado. Es muy difícil entender las cosas de Dios si no es producto de la fe. Es muy difícil, así que tenemos que tener una mentalidad nueva, totalmente dirigida hacia el cielo y hacia todas las cosas que no entendemos, ¿verdad? Así que, hermano, habrá cosas, porque el Señor dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para todo aquel que le ama. Así que podemos mirar, hermano, que somos llamados para caminar en el mundo, pero de una manera sobrenatural. Una manera que vaya más allá de nuestro pensamiento o de nuestra manera de ser, o que vaya más allá de lo que somos. A veces eso es difícil. Y después dice, después de arrepentirse, dice, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Es decir, sé parte del cuerpo de Jesucristo para que tus pecados te sean perdonados. Y la palabra perdón aquí implica liberación. Hay mucha gente que llega al templo, la iglesia, pero sigue caminando en sus pecados. Sale de la iglesia y bueno, pues solamente va para mitigar un poco su conciencia, va para tener un poco de paz en su corazón. Comieron pan y se saciaron, dice el Señor. Estas personas buscan la bendición de Dios para seguir viviendo en el mundo. Ellos no buscan la vida eterna. Ellos solamente buscan que en este mundo les vaya bien, que tengan un buen matrimonio, que tengan una buena familia, que tengan bendiciones en la riqueza, que tengan bendiciones en la estabilidad, en la salud, etc. Pero ellos no buscan la eternidad, no buscan las cosas eternas. Para ellos solamente es cuestión de recibir, de buscar. Por eso ha venido tanto engaño en las iglesias cuando hablan de la doctrina de la prosperidad. La gente quiere eso, la gente quiere aquello. Y dentro de la prosperidad también hablamos de los milagreros, aquellos que toda su vida están en los milagros. Sí, son producto de la fe, pero, hermano, a una persona que hace milagros, que echa fuera demonios, si no cambia sus vestiduras, no puede estar en la boda del Cordero de Dios, no puede entrar al cielo. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré, no los conozco. Son las palabras de Jesús. Nos antepone a todo ello. Nos dice, tengan cuidado, no busquen las cosas de abajo, busquen las cosas de arriba. Cuando los apóstoles y un grupo de 70 salieron a predicar, ¿verdad? Nos dice que ellos regresaron exuberantes, regresaron llenos de entusiasmo, llenos de gloria. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, mejor alégrense de que sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Es mejor eso. Esto nos va a llevar uno con lo otro. No quiere decir que se terminen los milagros, no, de ninguna manera. Seguiremos buscando y clamando y tratando de hacer la parte que nos corresponde, porque todo dice que las hace Dios por medio del Espíritu y nosotros. Las hace uno y el mismo Espíritu. Así que bueno, hermano, ya mirando todo esto, pues sabremos también.
Así que aquí el apóstol Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Estar sumergidos en Jesucristo, en todo, porque Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Y para poder tenerla hay que estar dentro de Él. Él es el cuerpo de la novia. Él es el todo, todo de Dios. Y la forma en cómo se manifiesta ante nosotros. Así que, hermano, haremos bien en tener ese bautizo, estar sumergidos, sumergidos dentro. Y ahí permanecer no es entrar y salir, no, es entrar y permanecer. Hoy tenemos la triste historia de muchas personas que ya no van a la iglesia porque prefieren escuchar una prédica a la radio, a la televisión. Otros no van porque pues, sienten que ya no pecan, ya están viejos. El Señor dijo que si no permaneces hasta el fin, no serás salvo. Una. Dos, no puedes desmembrar la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una función que desempeñar en la iglesia. Y hay personas que ya se cansaron, ya no piensan a ir a la iglesia, se portan bien. Yo quiero recordarles a todas estas personas que toda la historia, desde los tiempos de nuestro Señor Jesús, ha habido teólogos, gente capacitada, gente estudiosa de las cosas. Había fariseos, saduceos, intérpretes de la ley y escribas. Cada uno de ellos tenía un dejo de sabiduría muy extenso acerca de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando llegó Jesús, no lo conocieron. Sin embargo, cuando vieron a Jesús, no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba en la búsqueda de Jesús, sino solo en presumir lo que ellos sabían. Hoy tenemos personas así. Son personas grandes, me refiero a grandes de edad, me refiero a personas que también son consideradas teólogos, como teólogos católicos, teólogos de los testigos de Jehová, teólogos bautistas, teólogos presbiterianos, teólogos anglicanos, teólogos y más teólogos y más teólogos. Volvemos a lo mismo. Personas llenas de conocimiento y muchos de ellos sin Dios. ¿Por qué? Porque para ellos solamente son materias. Para ellos es su profesión. Pero sabes, hermano, cada uno de ellos trabaja de acuerdo a lo que hay. Qué triste. No los miras predicando porque no es de ellos, ¿verdad? Ellos cobran por sus clases, cobran por todo esto. Es su profesión y no lo culpo, hermano. No lo culpo porque el Señor dice que la sabiduría se compra, pero no se vende. Así que nosotros la tenemos que comprar y la vamos a dar como la hemos recibido, ¿verdad? Así que volviendo aquí, dice que Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El perdón de los pecados, ¿verdad? La liberación del pecado. El pecado produce muerte. El pecado produce separación primero de Dios y también del ser humano. Y puedes analizar, puedes observar cualquier tipo de pecado y vas a mirar cómo aquel que peca se separa de la persona y se separa de Dios. ¿Por qué? Porque es un pesar. Y mientras la persona no cambie su mentalidad en relación al pecado, pues el pecado sigue apareciendo. ¿Sabes? Hay que convencer a la persona para que, convencida, decida separarse. Porque si la persona no decide separarse del pecado, lo sigue guardando en su corazón. El Señor Jesús le dijo: bien dice el mandamiento, no adulterarás, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer deseándola, ya adulteró. Es decir, que el pecado se lleva en el corazón. Es decir, que las cosas adentro. Imagínate un momentito que un par de prometidos o comprometidos, ¿verdad? Novios, están juntos y le dice uno al otro, ¿verdad? Con el nombre de una persona supuesta, que no es el nombre de la novia, que le dice el nombre que se le ocurrió. Imagínate lo que va a hacer ahí, a despertar un espíritu de celos. Va a decirle la novia la razón por la cual le ha confundido el nombre. Le va a decir muchas cosas. Y podemos mirar que el individuo tenía en su corazón otras personas.
Triste. Pero bueno, esto es un mero ejemplo. Dice, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don, el regalo del Espíritu Santo, que es la vida eterna, la salvación perpetua. Pero una vez de que el Espíritu Santo te ha sellado, te han aceptado en el reino, ha sido escrito tu nombre en el libro de la vida, has predicado, has hecho milagros, porque eso es lo que hacían los apóstoles, ¿verdad? Participas dentro de la obra de la iglesia. El don del Espíritu Santo es poder, poder de Dios para el que se salva, ¿verdad? Y podemos mirar que es la vida eterna. Y dice versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para tus hijos, y para todos los que están lejos, para todos los que el Señor, nuestro Dios, llame. Es un privilegio para cualquiera que venga a estar con el Señor. Es un privilegio que nos va a hacer cambiar. Es un privilegio que va a transformar toda nuestra vida, estar en las cosas de Dios. Sin embargo, muchos de nosotros necesitamos mirar. ¿Te das cuenta que aquí existe una promesa? ¿Cuál es esta promesa? Bueno, esa promesa ha pasado de generación en generación. Una promesa que el Señor puso desde el principio, ¿verdad? Cuando Él empezó la búsqueda de su pueblo. La búsqueda de una familia que anhele estar con Dios. La búsqueda de personas como tú y como yo que querramos estar con Él. No obligados, no llevados a fuerza, no encadenados, sino que decidamos estar con Él por motu propio. Así que acompáñame a Génesis capítulo 12, versículo 1, y aquí se empieza esta historia, la historia de la promesa. Y una promesa que te puedes dar, ¿verdad? Te puedes dar cuenta cómo se va dando, y es una tristeza como muchas veces nosotros ignoramos esta promesa. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa le fue entregada a Abraham y a su descendencia. Le fue entregada y bueno, vemos cómo aquí se inicia. Abraham, un hombre común y corriente que decide creerle a Dios. Sin embargo, aquí dice, para que tú seas bendición, necesitas salir sobre lo que está formado en tu interior. No puedes irte allá afuera, y es la palabra misma que se atribuye como arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Aquí lo está haciendo en una forma física, una forma real. Sin embargo, el aspecto simbólico tenemos que verlo, ¿verdad? Dice, sal de tu tierra y de tu parentela, tu cultura, tus costumbres, de la casa de tu padre, de la educación que te dieron tus padres. Y voy a llevarte a una tierra que te voy a mostrar. Así que podemos mirar aquí que el Señor dice, tú tienes el llamado, pero aquellos que vamos a ir rumbo a la promesa, tenemos que salir de la cultura, de la costumbre que nuestros padres nos dieron. Tenemos que analizarla y la razón por la cual la traemos encima. ¿Por qué tenemos que comernos las cosas que nos han dado durante siempre? ¿Verdad? Recuerdo una ocasión que una mujer le decía, mamá, ¿por qué le cortas un trozo de carne a la pierna que vas a asar en el horno? Y digo, pues no sé, mi madre se la cortaba. Para ese tiempo la madre también estaba allí y fue y le dijo, oye abuela, cuando horneas la pierna de cerdo, ¿por qué le cortas un trozo? Y dice, bueno, pues no lo sé, es lo que hacía mi madre y pues yo también lo hago. Para ese entonces todavía la bisabuela se encontraba con vida y fueron a preguntarle, abuela mayor, cuando tú guisabas la pierna de cerdo
y la horneabas, ¿por qué le cortabas un trozo en la punta? Y la abuela se rió y le dice, ay, pues es muy simple. Mi horno era muy pequeño. Y vemos aquí cómo a veces las costumbres tienen una insensatez. Y no sabemos de dónde proceden, sino las repetimos, las repetimos, las repetimos, las repetimos. Y se hace una ley. Una ley que ni siquiera sabemos cuál es su origen ni para qué es. Y así traemos un montonal de cosas. Un montonal de cosas. ¿Verdad? Nosotros como pueblos somos conquistados por una cultura superior y esa cultura superior nos hace vivir de acuerdo a sus costumbres y ahora ya tenemos dos costumbres, la del pueblo origen, pueblo base y la del pueblo conquistador y se forma algo que se conoce como un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Es la adoración a todas las cosas. Es la aceptación de todo. Y bueno, pues así podemos mirar, como poco a poco. Jehová le había dicho a Abraham, para que tú seas bendición de todas las naciones, porque yo te voy a bendecir, pero para esto necesitas hacer tu tarea. Y dice, saca de tu corazón a tu tierra y a tus parientes, a tu familia. ¿Por qué? Porque en algún punto ellos se desviaron, porque en algún punto la tierra que fue conquistada muchas veces practica un sincretismo, adoran lo que no es Dios, adoran al terremoto, al rayo, a todo lo que les produce miedo, a eso adoran, a la muerte. ¿Por qué? Porque les produce miedo. Y bueno, han creado santos para todo. ¿Por qué? Porque tienen miedo de llegar y presentarse delante del Todopoderoso, así que tratan de utilizar caminos que les parecen de vida, pero su fin son caminos de muerte. Sal de tu cultura, la cultura de tu nación, tu cultura sangrienta, tu cultura ajena a Dios, tu cultura, y sal de la enseñanza, de las costumbres de tu familia. Sal de ellas. Te va a hacer daño. Tienes que entenderlas. Recuerda que todo es arrepentimiento o cambio de mentalidad. Haré de ti una vez que se termina la condición dice, y haré de ti una nación grande. Te voy a dar la grandeza del reino. Tú no puedes permanecer estático. Tú fuiste considerado para ser mi representante, pero tengo que formarte, tengo que hacerte. Y dice, haré de ti una nación grande. Bueno, aquí miramos la promesa que Dios le da a Abraham, una promesa que ha venido. ¿Sabes, hermano? Dios quiere hacer de ti alguien grande. Dios no quiere que tú vivas ahí en la inconformidad de lo que el mundo ha hecho de ti. Dios no quiere que estés ahí con el dolor de una falta de herencia, ¿verdad? Que no tienes. Dios no quiere que estés ahí con el dolor de una cultura que no te reconoce. Pero te dice el Señor, sal de tu casa, sal de tu tierra y sal de tu parentela. ¿Qué te parece? Sal de ellos. O examina las cosas de acuerdo a lo que Dios dice y a lo que dicen ellos. Quizá en tu casa hay alcohol. Quizá en tu casa hay irresponsabilidad. Quizá en tu casa hay negligencia. Quizá en tu casa hay apatía. Quizá en tu casa, ¿sabes? La salvación es personal. Tú no puedes decir, ¿por qué es que no fui a la iglesia? Porque es que no quisieron ir mis hijos. Es que no quisieron ir mis padres. Eres una persona con decisión. No necesitas esperarlos. ¿Sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Si ustedes no quieren ir, con permisito, yo voy a estar en las cosas de Dios. ¿Por qué no vas a la iglesia? Es que mi esposa se tarda. No tengas ese pretexto. Tu esposa se tarda porque tú quieres que se tarde. ¿Sabes qué? Dile, si no estás a tiempo a tales horas, pues yo me voy a ir. Y hazlo 1, 2, 3 veces. Que ella vea que lo que tú estás buscando es verdadero. Cambio de mentalidad, amigo. ¿Verdad? Amiga.
Pero no le eches la culpa. Es que no llega el viejo. Es que ya se tardó. Es que no está listo. Es que, ¿sabes qué? Tú sabes las horas que hay que estar en las cosas de Dios. ¿Quieres que Él cambie? Cambia tú. Sal de tu casa. Sal de tu tierra. Sal de tu parentela. Y serás bendición. Entonces podrás mirar cómo tu vida es utilizada para bendecir a otros. Pero bueno, hermano, Abraham recibió esa promesa y quiero contemplarte que esa promesa vino a ser traducida para todo el pueblo israelita. Éxodo 19 y en el versículo 5 dice lo siguiente. Ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Otra vez vuelvo a tomar el simbolismo. Israel significa principal o príncipe de Dios, ¿verdad? Es el pueblo único, el pueblo que Él escogió. Sin embargo, en un aspecto simbólico, Israel eres tú. Eres tú. Eres el que ama a Dios. Que su pueblo hoy no lo busca como Él quería. Bueno, pero llegará el momento en que su mente, su corazón va a ser abierto. Por eso dice el Señor que si tu fe no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino. Y lo sigue ejemplificando. ¿Por qué, hermano? Porque ellos cumplen la ley mejor que tú. Porque ellos están al pendiente de los mandamientos. Porque ellos caminan bajo una dimensión, pero tienen una perturbación espiritual en su conciencia. No alcanzan a mirar muchas cosas. Pero tú tienes la gracia de Dios. Pero para entrar en esa gracia necesitas estar ligado, es decir, tener fe. Sin esa fe no puedes entrar en la gracia. Dice pues aquí, ahora pues, si dieran oído a mi voz, si escuchan las palabras de Dios, y el que tenga oídos para oír, que oiga, porque la palabra de Dios se escucha con el espíritu, con el deseo de obedecer y de ser transformado. El que tenga oídos para oír, oiga. Si dieras oído a mi voz y obedeces mi pacto, y aquí habla de un pacto. ¿Recuerdas el pacto que hizo con Abraham? Sal de tu parentela, sal de tu tierra, sal de tu casa, y haré de ti una nación, y me serás bendición. Pero sal de ello. Y para salir de ello, Dios te empieza a dar todas las herramientas, te empieza a dar la palabra. Y dice, si dieras oído a mi voz y guardas mi pacto. Si ese pacto de querer ser el pueblo de Dios, si ese pacto de querer ser de la familia de Dios, si ese pacto de ser de Dios permanece en ti, empieza a gestarse un cambio. Dice, ustedes serán mi especial tesoro. Somos reconocidos por Dios por medio de la fe, ¿verdad? Y dice, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Así que, hermano, el pueblo más grande de toda la tierra es la iglesia de Dios. ¿Sí? No estoy hablando de un pueblo ubicado geográficamente, estoy hablando de un pueblo ubicado espiritualmente. El pueblo más grande de la tierra es la iglesia de Dios. Así que con eso te voy dando ya. No estoy hablando de los países que tienen una economía de Super 10. No estoy hablando de los países que tienen una tecnología de Super 10. Tampoco te estoy hablando de los países que tienen un territorio de Super 10. No. Estoy hablando de la iglesia de Dios. El pueblo que tiene lugar aquí en la tierra y tiene lugar allá en los cielos. Porque pertenece a la familia de Dios. Y tienes tú esa invitación para hacerlo. Si dieras oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Reino de sacerdotes. La palabra sacerdote significa pontífice o puente, intermediario o mediador. Te lo digo, pontífice, que es un puente, ¿verdad? Mediador, que une una parte con la otra. Intermediario, que lleva
y trae. Eso es lo que el Señor quiere que tú seas, un intermediario, un sacerdote, ¿verdad? Si tú estabas pensando en que tenías que ponerte una sotana larga y poner tu cara de tonto, ¿verdad? Y poner tus ojos así como que, ay, pobrecito. No, 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 pamplinas. Dios quiere que tú seas un sacerdote levantado por la fe. Y sabes, en medio de esa fe, tú tienes grandes cosas. Así que, hermano, Dios te buscó. Y dice, ustedes me serán para la transformación un reino de sacerdotes. Vivir esa vida sacerdotal de intermediaria, reconciliando al pueblo con Dios, uniéndola al pueblo con Dios, es algo tan especial, amigo. Hermano, hermana, es tan especial, porque eres tú el medio, eres el puente para que la gente se salve. Y los estás atrayendo todo el tiempo, ¿verdad? No estoy hablando de que tú tengas que ser un ministro, no estoy hablando de que tú tengas que ser una persona con una sotana y con cara larga y con una cruz aquí. No, 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 no. Un sacerdote es el que hace la labor de intermediario. Y Dios quiere que tú la seas. Su pueblo todo tiene que ser intermediario. Su pueblo todo tiene que ser un mediador. Su pueblo todo tiene que ser un puente. No estoy hablando de un ministerio. Los ministerios somos los instructores. Primero nos instruye a nosotros con nuestra vida y después nosotros somos instructores tuyos. Y generalmente, hermano, la vida que todos nosotros desempeñamos en las cosas de Dios es el espíritu. Es el espíritu. A eso se le llama espíritu. La forma en cómo los hacemos. Y también dice aquí lo siguiente, y gente santa, gente apartada, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque cuando no estás desempeñando la función sacerdotal, pues eres una gente dedicada, apartada a Dios, a veces con tu esfuerzo, a veces con tu vida, a veces con tu peculio. Sin embargo, siempre estás en las cosas de Dios. Por eso dice el Señor, no dejes de congregarse. Como algunos tienen por costumbre, no dejen de congregarse. Algunos van a perder esa costumbre. Imagínate que podamos arrancar una mano del cuerpo y decir, pues después se la vuelvo a injertar de aquí a unos 15, 20 días. Piensa en una persona casada, que le dice a su esposa, ¿sabes qué? Voy a venir hasta dentro de 15 días. Oye, pues van a decir, pues qué loco, ¿no? No es posible eso. ¿Qué te parece a un hijo que se te desaparece 15 días? Es una iglesia. Por eso la palabra de Dios dice, no dejes de congregarte. Sabemos que hay circunstancias especiales con las cuales la iglesia no se congrega en un lugar, sin embargo sigue llevando su congregación. La congregación es estar juntos. Y sabe, hermano, hay muchas personas que hoy en medio de toda esta pandemia no sabemos dónde andan. No se comunican, dejaron de asistir a la iglesia y sepa Dios por dónde andan. Gente santa, gente consagrada a Dios, no sé. Pero podríamos mirar todo eso y tratar de pensar en las circunstancias que nos van viendo. En la primera carta de Pedro, capítulo 9, ¿verdad? Veámoslo. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, te dije 9 y no me dijiste nada, ¿verdad? La primera carta está antes de la segunda, ya te di muchos datos con eso y seguramente lo vas a encontrar muy rápido. Otra de las cosas que estamos mirando, que al estarles proyectando los versículos o los pasajes de la Biblia a través de una pantalla, pues, sabes, estaban omitiendo, estaban evitando que tú trajeras una Biblia. Una Biblia que en determinado momento Dios va a estarte hablando a través de ella. Harás bien en traerla. El medio no importa, a lo mejor la traes en tu teléfono, un dispositivo, a lo mejor la traes en una tableta, pero tráela siempre contigo. ¿Por qué? Porque en el momento menos pensado la vas a necesitar. Si no puedes traerla en los dispositivos, pues tráela en una forma de libro. Ahí, pero siempre. La gente va a la iglesia ahora y ya no lleva su Biblia. Antes era un distingo porque llevaban la Biblia. Ahora
Ahora son como cualquiera. Ni siquiera hablan de Dios. A veces van rumbo a la iglesia y se van peleando en el transporte. Sí, sí. Qué triste, ¿verdad? Pero bueno, hermano, persevera porque en la perseverancia vendrá el cambio. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Algunas personas han dicho que esto es el final, es la meta del pueblo cristiano. No. Vamos, primero, dice que eres un linaje escogido. Y eso desde el principio. Dios te eligió antes de la fundación del mundo. Eres un linaje escogido, ¿sí? Fuiste elegido. Después dice real sacerdocio o sacerdocio del rey. ¿Quién es el rey? El rey se llama Jesucristo. Fue coronado, reconocido. Él es el rey eterno. ¿Sabes? Y eres sacerdocio del rey. A él le sirves. Después dice nación santa, el corazón del Padre, que había dicho que tenía que así fuese. También, pueblo adquirido por Dios, se pagó un rescate para que tú no le debas nada a nadie, ni tampoco alguien venga a reclamar tu alma, me pertenece. El precio fue pagado. Quizá tú te debías a lo malo, el precio fue pagado. Quizá tú te debías a lo satánico, pero el precio fue pagado. Quizá tú te debías a la brujería, pero el precio fue pagado. Quizá tú te debías a la santería, pero el precio fue pagado para que tú en libertad elijas estar con Dios. Pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anuncies, para que reconcilies, para que seas intermediario entre los que no conocen a Dios y la iglesia, para que seas el mediador de un nuevo pacto. Esto es el corazón de Dios. Esto es lo que Dios quiere contigo. Y dice la Escritura, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblos de Dios, porque están perseverando, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Sabes, hermano? Se había alcanzado la misericordia. Abraham, ese hombre que por alguna manera fue elegido por Dios, ni siquiera pensaba Abraham que iba a ser elegido, y fue elegido. ¿Sabes? Fue alcanzado por Dios. Ya, sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela a una tierra que yo te voy a llevar. ¿Qué te parece? Una tierra especial, una tierra única, una tierra en donde él tenía que dar sitio. Y bueno, hermano, salió. Pero para él poder entrar a Cristo, para ser bautizado en Cristo, era en la mente. Para salir de su tierra y de su parentela, era en la mente. Entonces vemos aquí que había una promesa, porque para ustedes es la promesa, para nosotros y para todo aquel a quien Dios llame. ¿Cómo llama Dios? Van a escuchar una voz de repente. Ándale, ven a la iglesia. No. Tú eres el intermediario. Tú eres el pontífice, eres el puente. Tú eres el mediador. Tú eres el reconciliador. Dile que venga. Porque haciendo esa obra tú te conviertes en bendición para cada familia de la tierra. ¿Lo sabías? Porque esa es la promesa de Dios. Que tú vas a ser un colaborador de Él. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Mira, volvamos al Génesis. Me encanta a mí la historia del Génesis porque es el libro de los comienzos, ¿verdad? Aquí a través de este libro, Génesis 12, puedes mirar todo cómo se va contemplando. Aquí en el Génesis 12 vemos cómo Abraham fue saliendo. Dice que se llevó a su sobrino, ¿no? Ándale pues, para que tú seas partícipe. Pero quizá Lot no había escuchado la voz de Dios, ¿o sí?
Porque Lot también estaba en el corazón de Dios cuando lo sacó. Porque Lot fue salvado por Dios cuando fue destruida Sodoma. ¿Recuerdas? Sin embargo, sería cuestión de analizar todo esto. Pero hoy veamos la historia otra vez de Abraham. Aquí dice la escritura, versículo 5, tomó pues a Abraham a Sarai su mujer. Perdón, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, su sobrino. Era Abraham de edad de 75 años. Fíjate, 75 años. Cuando él tiene a su hijo, cumple 99. Se presupone que cuando él cumple los 100, nace su hijo. 25 años para dar fruto. 25 años para ser formado. 25 años para entender las cosas de Dios. Así es. Dios no lleva prisa. Dios no lleva prisa, hermano. La carrera que nosotros tenemos no es para ver quién llega antes. Es para saber que vas a llegar. Esa carrera es para que tú la culmines, para que llegues a la meta. Sin prisa, pero sí con perseverancia. Se fue Abraham como Jehová le dijo. Era Abraham de edad de 75 años. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Quizá Abraham había salido a orar al monte, un lugar solo. Las personas que aman a Dios tienen esa necesidad, buscar a Dios en la soledad, allí en la privacidad, allí en ese momento, en esa intimidad que se tiene con Dios. Abraham también, y dice que se le apareció. ¿Y sabes? Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Recuerda que Abraham iba en camino. Abraham había salido de su casa, de su tierra y de su descendencia, rumbo a hacer bendición a todas las naciones. Él no lo entendía. Y dice la escritura que edificó allí un altar a Jehová. Edificó allí. ¿Allí es en dónde? Bueno, allí es Siquem. Siquem, el encino de More, versículo 6. Y Siquem significa mi fuerza, mi hombro, mi entendimiento. Quiere decir que él edifica un altar a su manera. Esto nos trae como idea las veces que servimos a Dios como nosotros creemos. Me recuerdo a un hermanito que el 24 de diciembre celebraba el nacimiento del Señor, el cumpleaños. Iba y compraba un pastel y le decía, Señor, vamos a celebrar tu cumpleaños. El día 24 y ponía la silla de él, la silla de su familia y ponía una silla especial, porque iba a celebrar el cumpleaños de Dios. Quizá, hermano, el corazón estaba bien, pero el entendimiento no cambió la mente. No había oído a Dios, pero quería actuar. Bueno, quizá Abraham estaba haciendo las cosas ahí. Hizo un altar. Y dice la escritura que ahí pues apareció Dios y le dijo, te voy a dar esta tierra también. ¿Sí que? Te la voy a dar a ti. Bueno, siguió caminando. El versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Por segunda ocasión él hace otro altar. Dejó el altar primero porque ese altar era de paso. Ese altar pues lo hizo ahí para adorar a Dios, para llevar, no sé, algún tipo de ofrenda, no lo sé. Pero era el lugar privado, el altar a Dios, donde él tenía un encuentro con Dios y donde él tributaba a Dios la honra debida a su nombre. Esto es un altar. Y dice que
que siguió caminando al oriente de Betel, y Betel significa, ¿sí?, casa de Dios, casa de Dios. Pero también estaba cerca, no fue en la casa de Dios, estaba cerca, estaba entre ahí la casa del mundo y la casa de Dios. Y así hay muchos cristianos que edifican un altar que en donde no están con Dios, pero tampoco están en el mundo, que van a buscar la bendición para seguir estando en el mundo. Dios bendice mi negocio porque me es más importante mi negocio que tú. ¿Sí? No cambiaron su mentalidad. Porque las cosas son más importantes que Dios, a ellos le dan más tiempo. A estas personas las vas a ver que no vienen a la iglesia porque no tienen tiempo. Porque están ocupados en sus múltiples negocios, ganando mucho dinero quizá, ampliando sus casas, qué sé yo. No tienen tiempo para con Dios, andan de un paseo a otro. Bendito sea Dios. Sienten que todo lo merecen. Ay, es que yo trabajo para ellos. Torpes. Si no tuvieran la bendición de Dios, jamás lo que dicen tener lo tendrían. Me recuerda a un hombre también, del Valle de Toluca, que vendió todas sus tierras porque dijo, voy a disfrutar, y se fue para allá, para el rumbo de Catepec, cercas, siguiente municipio que se llama Coacalco. Y ahí dice, aquí pues voy a hacer muchos negocios y no sé, y voy a disfrutar la vida. El hombre le gustaba el alcohol y compró unos terrenos allá, poquitos, porque dice, no, yo no quiero volver a sembrar, no quiero volver a estar en el campesinado, etcétera. Estoy cansado de ello. Así que vendió unas pocas de sus tierras del Valle de Toluca y compró allá, pero su fin era no edificar, sino emborracharse y quizá tener problemas. Pero en ese entonces se le cayó su esposa de un burro y se rompió el cráneo. Y la operación le costó todo lo que tenía de la venta de sus terrenos y otro tanto que tuvo que vender. Posteriormente, la esposa se alivió y él empezó nuevamente con la idea de que él quería vivir bien y él ya no quería ser campesino, y vendió las otras partes de su tierra, ¿verdad? Las otras partes de su tierra. Y le enfermó un hijo y le volvió a enfermar la esposa. Cuando terminó la función de las enfermedades, él se encontró sin dinero y sin terrenos. Todo había sido usado en las enfermedades de su esposa y de sus hijos. Y él se encontró sin dinero y sin tierra. Solamente con unos pequeños terrenitos, los lotecitos que compró en el municipio de Coacalco, ahí cerca de Ecatepec, en la zona del monte. Y se fue allá a criar cerdos. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la historia, verdad? Ahí estuvo criando cerdos hasta un día que nos invitaron a ir, predicando, ahí llegamos. Su nieto, se encontraba gravemente herido y estaba muriendo, tenía deshecho el estómago, estaba gangrenado y solamente era cuestión de tiempo a que el nieto muriera. Empezamos a ir a asistir a esa casa poco a poco y nos contó toda la historia. Iba yo con otro hermano, ¿verdad?, a compartirles de la palabra, y este hombre ya entonces, para ese entonces ya más grande, estaba muy lastimado porque a su nieto, tenía su estómago deshecho, toda su intestino, porque lo habían golpeado, lo habían deshecho por dentro y lo habían violado. Y por la vergüenza de la violación él no dijo nada. Habían sido unos jóvenes del rumbo, en su afán de quererlo humillar, ¿verdad? El indígena que llegó a un sitio. Y bueno, el hombre estaba lleno de odio y decía, solo me detiene la vida de mi nieto, y si él muere, yo voy a matar a todos los jóvenes de la zona. Él se encuentra con Dios, el nieto. El nieto le dice que tuvo un sueño un día y le dice
que él se levantaba de la cama. Para esto que te estoy diciendo, el nieto solamente está en sus cinco sentidos poco tiempo porque pasaba de dosis de morfina a otra dosis. Tenía que estar siempre en esa dosis de morfina porque los dolores eran terribles. Así que en uno de esos estados de quietud, el muchacho le dice, tuve un sueño y me vi que yo me levantaba de la cama e iba caminando rumbo al monte y en tal casa, en tal lugar, ahí se encontraban las personas que me hicieron daño, los muchachos, ahí se encontraban todos. Y dice, uno traía una camisa de color naranja, otro estaba vestido de esta manera, el otro traía una gorra como de Daniel Boone y otro más traía un sombrero ancho y se estaban riendo, estaban tomando una cerveza. Y, y dice que yo los vi y me sonreí con ellos, dice, ellos no me vieron. Y les dije a cada uno de ellos, los perdono porque yo me voy con Dios. Los perdono. Y al hacerlo, él regresa a su cuerpo y descansa plácidamente. Y la siguiente tiempo libre es cuando platica esto con el abuelo y le dice, abuelo, yo ya me voy. Dios me dijo que ya había terminado mi tiempo y que ya me iba. El abuelo le decía, hijo, no dejes de luchar, estás loco, arriba. Y en la tarde de ese mismo día, el muchacho murió. El abuelo no dijo nada. La madre se quedó preparando todo lo necesario para el sepelio. El padre había desaparecido hacía muchos años y le dio dinero el abuelo a la madre, ve a preparar todo esto. Se puso una pistola en el cinto y fue a buscar a los muchachos. Según él, a cumplir la promesa que tenía a sí mismo, que iba a matar a los infractores. Y se quedó pensando, pues, mi nieto dijo que iban a estar vestidos así y así, a lo mejor así están. Pues yo voy a ir a tal lugar. O sea, a lo mejor me dijo que allí van a estar para que yo los mate. Y iba caminando. Y cuando llegó, estaban bebiendo cervezas en un pequeño patiecito y estaban vestidos tal como le había dicho el muchacho. Este sacó la pistola, la martilló y se acercó. Y en ese momento se dio cuenta, mi nieto nunca salió de la casa. Mi nieto nunca supo, ¿cómo sabía que estaban vestidos así? Y les estaba apuntando con la pistola. Y los iba a matar. Y toda su mente estaba hecha un caos pensando en lo que había sucedido. Ustedes violaron a mi hijo, a mi nieto. Ustedes me lo mataron. Ustedes. Y dice que en todo eso empezó él a llorar, con la pistola amartillada. Los muchachos no sabían qué hacer y lo único que le decían, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Y él se quedó pensando un momento, se les voy a decir algo. Mi nieto vino hasta aquí y me dijo cómo estaban vestidos cada uno de ustedes. Dice, y me dijo que él los había perdonado a ustedes por todo el daño. Él acaba de morir. Él se acaba de ir. Y aquellos se espantaron. No, Señor, nosotros no queríamos eso, solamente fue. Y dice, yo no puedo matarlos. Dice, porque los perdonó mi nieto. Yo no puedo matarlos porque estoy oyendo la palabra de Dios. Y guardó la pistola y se regresó. Durante el sepelio había algunos muchachos allá alejados y él reconoció entre esas gentes que no llegaban a su casa a esos muchachos. Algo había sucedido en el corazón. Fue necesario que alguien muriera para que pudieran entender.
Tú no necesitas que nadie muera de tu casa, de tu familia. Jesús murió para otorgarnos el perdón, la liberación de los pecados, para que el pecado no se vuelva Señor en tu vida, para que el pecado no se enseñoree en tus circunstancias, para que Él no sea el que mande, que no te aparte de Dios y que no te aparte de tus seres queridos. Pero todo esto es un proceso y es la promesa. Sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a una tierra que yo te voy a mostrar. Es una tierra que fluye leche y miel. Es simbólica. Voy a hacer de ti un pueblo que me ame. Y dice que Abraham se encontraba en Betel, cerca de la casa de Dios. Y sabes, hermano, dice que siguió caminando. En el capítulo 13, en el versículo 18, dice que Abraham vuelve a tener otro encuentro con Dios y le dice en el versículo 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y aquí está diciendo una gran verdad. Dios te va a dar lo que tú quieras trabajar en su nombre. Dios te lo va a dar a ti donde pongas la planta de tus pies. Es decir, algo que en donde tú cimentes tu labor, algo que digas, voy a trabajar aquí con tu nombre, Señor, y esto va a prosperar porque tú me lo has dado. Cuando tú te estableces así y trabajas y haces la obra, Dios te la dará. Un día llegamos a San Felipe del Progreso y oramos, y una mujer, sí, que ustedes conocen, su nombre es Evita o Eva García, ahí en el centro de San Felipe. Ella había clamado porque viniera a su casa un pastor, pero no un pastor, quería que viniera yo, y yo sentí la necesidad. Pero esa mujer estuvo orando, esa mujer estuvo ayunando, estuvo buscando, estuvo trabajando porque quería en su casa una iglesia. Y su casa se convirtió en iglesia. Ellos son una iglesia. Y sabes, hermano, aquí en el versículo 17 le dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. El tercer altar. Primer altar, Siquem, mi fuerza. Segundo altar, cerca de la casa de Dios, pero también cerca del mundo. Tercer altar, en Hebrón. Hebrón significa alianza, pero también se traduce pacto. Es decir, que hizo un pacto. Quizá tú no has hecho ningún pacto con Dios. Un pacto verdadero, un pacto. Sabes, el pacto es un contrato permanente entre dos personas. Un día, después de haber caído la iglesia, la última donde estuve, le dije, Señor, no me importa cuántas personas van a caer. No me importa cuántas iglesias se van a deshacer. Te seguiré, Señor. Te seguiré con todo, porque te buscaré y tú estarás en mí y yo en ti. Yo no sabía que esa oración era un pacto. Yo no sabía que esa oración encerraba una promesa y encerraba unas condiciones. Y ahí empecé a cambiar mi vida. Vino un pacto. Primer altar, Siquem. Segundo altar, cerca de la casa de Dios. Así como muchos de nosotros jugamos hoy, que parece que somos de Dios y parece que la siguiente semana somos del mundo y así sucesivamente. Quizá ya es tiempo de que afirmes, que llegues a Hebrón y hagas un pacto, una alianza. Ya es tiempo de que cimentes las cosas en una realidad. Ya pasaste por buscar a Dios como te ha dado tu gana. Ay, es que yo busco a Dios de esta manera. No, busca a Dios como está escrito, como Él dice que lo busques. Quizá estás cerca de la casa de Dios, pero también estás cerca del mundo. Defínete.
Haz un pacto. El mundo tiene que trabajar a tu favor si tú trabajas para Dios. Pero es a través de tu palabra. Hagamos esta oración si tú quieres. Solo si tú quieres. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador, a renovar mis votos, mis promesas y estar contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Toma mi vida y seamos uno. Ayúdame a entenderte. Hoy decido seguirte por sobre todas las circunstancias, amarte y venerarte. Y tú, Señor, tienes el primer lugar en toda mi vida. Te doy gracias y vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. A partir de este momento tú verás que las cosas están cambiando, las cosas están sucediendo en una forma completamente diferente, porque a partir de hoy, hermano, tú estarás viendo las cosas de Dios a otra naturaleza. Me tardé un poquito, sí, porque quería ubicarte en todo esto. No he terminado todavía, seguiré hablándote un poco más de Abraham, de ese gran pacto. Sin embargo, hoy tu vida es diferente. Si tú hiciste esa oración y la crees, la tienes, acabas de hacer un pacto con Dios. Y los pactos con Dios, dado de que son palabras, suben como un incienso. Van delante de Dios. Y los pactos no tienen cláusulas que los reincida, que los corte, que los deje sin valor. Los pactos son eternos. Así que, hermano, eres un hijo de Dios. Eres el pueblo, eres el sacerdote. Que Dios te bendiga. Amén.